Muy buenos días, mis queridos hermanos. Los invito a abrir la palabra de Dios en Génesis capítulo 41. Vamos a estar viendo esta clase de los versos 37 al 57. Génesis capítulo 41, versos del 37 al 57. Y dice la santa palabra de Dios así: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en un segundo carro y proclamaron delante de él doblar la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Sanaf-Panea, y le dio por mujer a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos, antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijera. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todos los graneros donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Amén. El título de esta clase, para los que toman apuntes, es La providencia de Dios en tiempos de crisis. La providencia de Dios en tiempos de crisis. Y me gustaría empezar esta clase con una pequeña introducción, y qué mejor si no contar un poco de la historia de José. José, como ya lo hemos visto durante todo este largo tiempo, es el hijo amado de Jacob. Fue escogido por Dios desde el vientre de la madre para este propósito, para salvar a su pueblo. Pero su camino estuvo marcado por pruebas que moldearon su carácter y su fe. Primero vemos el odio de sus hermanos. A través de sus sueños proféticos, José recibió sueños que mostraban su futuro liderazgo, lo que en sus hermanos. También vemos la traición. José fue vendido como esclavo por 20 piezas de plata y llevado a Egipto. Asimismo, también vemos que fue esclavo en casa de Potifar. Aunque esclavo, la palabra de Dios nos dice que Jehová estaba con José.
y fue puesto a cargo de toda la casa de Potifar. Pero aún así vemos que José fue puesto a prueba en tentación y fue acusado falsamente. Cuando rechaza el adulterio con la esposa de Potifar, y después vemos cómo fue encarcelado injustamente. Asimismo vemos que José es llevado prisionero, pero asimismo vemos cómo el Señor le da la sabiduría para interpretar los sueños. En la cárcel, aunque olvidado por el copero del faraón, José, como ya se los dije, interpreta los sueños con sabiduría dada por Dios. Y vemos que la palabra no lo dice explícitamente, pero todo este tiempo ha sido una preparación de José. El Señor había preparado a José para este momento. Y lo vamos a ver, que era este momento. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no antes? ¿Por qué no después? Sino que era justamente el momento en que Dios había dispuesto. Porque Dios sabe cómo hace las cosas. Y muchas veces ustedes y yo no estaremos preparados para eso. Así que antes el Señor nos tiene que preparar. Y aunque nos duela, ya en estos momentos de aplicación, aunque nos duela, el Señor nos tiene que preparar para esos momentos. Así que ahora llegamos al momento decisivo, el momento donde el Señor saca a José de la cárcel. Y les quiero recordar esto, es el Señor. En todo tiempo es el Señor. El Señor en su debido momento le recuerda al copero que José le ha interpretado los sueños. El Señor en su preciso momento lleva a José delante de Faraón. Y ahora podemos ver que el Señor también le da a José la sabiduría de interpretar los sueños. Y una sabiduría sobrenatural. José no solo interpretó, sino que propuso un plan de administración. Y ahora vemos la transición que se nos da en el texto. Tras 13 años de prueba, tras 13 años de sufrimiento, desde los 17 años hasta los 30, Dios exalta a José como gobernador de Egipto. Lo que el hombre intentó para mal, Dios lo usó para el bien. Cuando leemos el relato de José en Egipto, nos enfrentamos con la realidad innegable de la soberanía de Dios. Nada ocurre por casualidad, nada ocurre por factores humanos, no. José no era simplemente un joven talentoso, sino un hombre sostenido. Si vemos la vida de José, vemos que la vida de José ha sido sostenida por la gracia divina. Desde el pozo hasta el palacio, cada momento en la vida de José es una muestra de la gracia de Dios. Cada evento en su vida ha sido ordenado por el Señor para cumplir un propósito glorioso. En este pasaje vemos a José elevado a una posición de autoridad en Egipto, pero no por su propia exaltación, no por sus propios méritos, sino para cumplir los planes redentores de nuestro Dios. Los propósitos de Dios no se frustran, sus tiempos son perfectos. Y ahora vamos a ver el primer punto de esta clase, la providencia de Dios en la exaltación de José, versos del 37 al 46. El asunto pareció bien al faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y dijo además Faraón a José: he aquí yo puesto sobre toda la tierra de Egipto. He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Sanaf Panea,
y le dio por mujer a Sena, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Faraón y sus siervos reconocen que el Espíritu de Dios está en José. Aquí vemos un principio fundamental de la Escritura. Dios levanta y Dios humilla. No es el ingenio de José lo que lo lleva al poder, no, sino la providencia de Dios. Es el Señor quien concede sabiduría y quien da el favor ante los hombres y quien cumple sus propósitos incluso a través de reyes paganos. Este reconocimiento de la presencia de Dios en la vida de José es significativo porque en un mundo lleno de idolatría, en un mundo lleno de perversidad y orgullo humano, que un gobernante pagano vea la obra de Dios en un hombre es un testimonio poderoso de lo que Dios hace. Dios se glorifica, mis hermanos, al obrar a través de sus siervos fieles, y como ya se los he dicho, y este es un lema y este es un principio, Dios honra a los que le honran. Cada hombre que honra al Señor ha sido honrado por el Señor. Dios honra a sus siervos que le honra. Y José es un ejemplo de cómo la fidelidad en medio del sufrimiento lleva a la exaltación según, escuche esto, el tiempo perfecto de Dios. El faraón pregunta, ¿podemos hallar a otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? Esta declaración muestra que la sabiduría y el discernimiento de José no eran simplemente resultado de su capacidad humana, no, sino de la obra de Dios en él. La verdadera sabiduría viene de lo alto, y aquellos que confían en el Señor reciben entendimiento y dirección. Y esto es importante, porque recordemos que el pueblo de Israel está saliendo de Egipto, y ellos a quienes ven como personas sabias, sino a los magos. Los magos eran los que interpretaban, los magos eran quienes tenían sabiduría, pero aquí el Señor les está diciendo que incluso los magos no pueden, mis hermanos, tener la sabiduría que Dios da, y que la sabiduría, el pueblo que está saliendo de Egipto está entendiendo que solo Dios da la sabiduría, que solo en Dios hay sabiduría, que no son los magos, no, sino que los magos aquí representan la incapacidad del hombre para entender los designios de Dios. ¿Quién puede entender la mente de Dios? ¿Quién puede instruir al Señor? ¿Quién puede decirle, haz esto y aquello? José no usa métodos esotéricos, no, depende de la palabra de Dios, únicamente de la palabra de Dios. Y aquí vemos también una referencia a Daniel frente a Nabucodonosor. Daniel 2, versos del 27 al 28, donde se repite el mismo patrón. Hay un Dios, dice Daniel, en el cielo que revela los misterios. La verdadera sabiduría siempre apunta a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Solo hay un Dios en los cielos y en la tierra, mis hermanos, quien puede dar verdadero entendimiento. El faraón no solo le da a José una posición de honor, no, sino que también le otorga símbolos de autoridad, su anillo, vestidura de lino fino y un collar de oro. Estos símbolos muestran que la autoridad de José es legítima y reconocida. En la Biblia vemos que Dios reviste a sus siervos con autoridad cuando los llama a cumplir una misión. Así como José fue investido por el poder en Egipto, Jesús recibió toda autoridad en el cielo y en la tierra para cumplir el propósito de su Padre. El hecho de que José montara en el segundo carro y que se ordenara a todos que se inclinaran delante de él, también nos recuerda la soberanía de Dios sobre las naciones,
Dios puede tomar un esclavo hebreo y convertirlo en el gobernador de la nación más poderosa en esa época. No hay circunstancia ni obstáculo que pueda impedir que el Señor cumpla su voluntad. Y aquí es importante, así como las naciones egipcias se doblaron y doblaron las rodillas ante José, llegará un tiempo cuando nosotros, cada lengua y nación, doblará sus rodillas ante el Rey de Reyes y dirá: he aquí el Señor. He aquí el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y toda boca, como dice la palabra de Dios, confesará que Él es el Cristo. José recibe un nuevo nombre en Egipto, sí, y una esposa de alta posición, lo que lo introduce aún más en la cultura egipcia, y aún así no pierde su identidad ni su fidelidad al Señor. No importa lo que se le ha dado a José, no importa que ahora José es gobernador, no. José no pierde su identidad. Él sabe que él pertenece al Señor. Él sabe que aunque está en Egipto, él sabe que tiene un gobernador aún mucho más mayor que él, y es el Señor. José puede ver a través de sus días y puede ver que no es Egipto, que no es su esposa, que no son sus hijos, sino es el Señor. A los 30 años comienza su labor de liderazgo, una edad significativa, pues es la misma edad en la que Jesús comenzó su ministerio público. Dios había estado preparando a José durante años para esta tarea. Cada experiencia en la casa de Potifar, en la prisión, le enseñó lecciones cruciales para gobernar con sabiduría y justicia. Así también Dios nos prepara a través de pruebas y procesos, aunque a veces no entendamos el propósito en el momento. El anillo, vestiduras y collar son insignias reales en Egipto. El anillo señalaba los documentos con autoridad del faraón. Las vestiduras de lino fino simbolizaban la pureza y la nobleza. El collar de oro era señal del honor que se le había dado. Pero ahora también quiero decir que en Cristo Jesús nosotros somos vestidos con ropajes de salvación. A José se le da un nuevo nombre, Samnat Panea, el que revela lo oculto. Vamos a ver nuestro segundo punto de esta clase: la providencia de Dios proveyendo abundancia para tiempos de escasez. Del verso 47 al 49. Del verso 47 al 52. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo hasta no poderse contar, porque no tenía número, y nacieron a José 2 hijos, antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Sena, hija de Potifara, sacerdote de On, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Como ya se los dije, recuerden, siempre José tiene presente al Señor. No ha sido Egipto, no ha sido el faraón, sino Dios. Hermanos, si hemos de entender rectamente estos capítulos, debemos de elevar nuestros ojos más allá de José, más allá de Faraón y aún más allá de los graneros de Egipto, para contemplar la mano de Dios la mano de Dios que obra a través de estos pasajes. Que el Señor gobierna todas las cosas según su sabio consejo. Porque ¿qué es lo que aquí se nos dice? Sino un claro testimonio de la providencia divina, la cual no solo da el pan al hambriento, no, sino que también prepara con antelación los medios para sustentar a su pueblo en el día de la angustia. En estos capítulos no solo se nos muestra el brazo de la providencia del Señor,
sino que también la prudencia que Él infunde a sus siervos fieles. No solamente cómo el Señor obra, sino también cómo el Señor le da sabiduría a sus siervos para que obren. No fue la fertilidad del Nilo ni la industria de los egipcios, sino la bendición de Dios la que hizo fructificar la tierra. Recordemos que el pueblo está saliendo de Egipto y el pueblo ve que el río Nilo hace que las tierras prosperen. Ellos piensan que es el Nilo, ellos piensan que es como el pueblo de Egipto gobierna, que han sido bendecidos. No, pero el Señor les dice, no es Egipto, no es el Nilo, sino mi mano la que hace bendecir la tierra. Si hoy tenemos pan, no nos gloriemos como si fuera por nuestros propios esfuerzos. Antes bien reconozcamos que todo lo bueno que recibimos viene de lo alto. José no actuó por mera prudencia humana, sino por la sabiduría de Dios que le había sido concedida. Así que vemos cuando el Señor dispone una obra, escuche bien, también prepara los instrumentos para llevarla a cabo. Esto nos recuerda lo que dice Proverbios 21:1. El corazón del rey está en la mano de Jehová, y el que inclina incluso las mentes de los incrédulos para cumplir sus designios. Es el Señor, mis hermanos. Pero vemos también la diligencia de José, quien aunque sabía que la abundancia era un don del cielo, no por ello se entregó a ser un holgazán, como hacen los impíos, sino cobró con sabiduría, almacenando el grano en provisión, preparándose para el tiempo del mal que vendría. Además, hermanos, no pasemos por alto que la abundancia es una prueba. La abundancia es la mayor prueba que puede tener un hombre. Cuando estamos bien, cuando tenemos todo, cuando nada escasea, se nos olvida todo. Nuestras cabezas son elevadas. Y como ya se los dije, vivimos en una sociedad que reconoce al hombre por lo que tenga. Si usted posee, usted es. Si usted no tiene, usted es un fracasado, usted no está prosperando. Vivimos en un mundo donde la prosperidad se mide por lo material, por lo que se obtiene. Pero vemos aquí que aún, mis hermanos, la abundancia también es una prueba. Muchos son más destruidos por la prosperidad que por la adversidad. En los años buenos, ¿quién se acuerda de los años malos? ¿Quién teniendo mucho en su granero piensa en su alma? ¿No es esto lo que dijo el Señor cuando contó la parábola del hombre que llenó sus graneros y tenía riqueza en abundancia? Y el Señor le dijo, necio, mañana venderé por tu alma. Estos hombres que prosperan en lo material, pero están muertos en lo espiritual. Dios nos da abundancia, y escuche bien esto, Dios nos da abundancia no para nuestra vanagloria, ni para despilfarrarlo, sino para ejercitar nuestra gratitud, para dar para su reino, para prepararnos espiritualmente y para que aprendamos a compartir con los necesitados. José no acumuló grano para su propia gloria, sino para salvar a muchos. ¿No nos recuerda esto al Cristo, el verdadero José, quien se hizo mayordomo de la gracia de Dios y nos alimentó no con trigo, sino con el pan de vida eterna? José no desperdició la abundancia como hacemos muchos de nosotros, sino que lo guardó para el tiempo de la necesidad. De algún modo, Dios nos ha encomendado, Dios nos ha dado talentos. Dios, mis hermanos, a cada uno de ustedes le ha dado talento, dones. Pero muchas veces tienen esos dones ocultos en vez de ponerlos al servicio de los hermanos. No es para que los enterremos, no, sino para que nosotros podamos ser de bendición para otros. Recordemos que este también es nuestro llamado, que el Señor nos use para ser de bendición para otros.
Cada don que Dios nos ha dado es para multiplicarlos en el servicio a su gracia. Si Dios nos ha dado temporadas de prosperidad, escuche bien, no las malgastemos en deleites carnales, no, sino usémosla para su honra. Cuando Dios nos da algo, cuando Dios nos prospera en algo, es para que lo usemos para su honra. Dios bendice a justos e injustos, sí. Dios hace que el sol salga sobre buenos y malos, la lluvia cae sobre justos e injustos. Pero su meta primaria, escuche bien, su última meta es bendecir a su pueblo. Esa es la meta de Dios. Aunque el sol salga para justos e injustos, aunque los graneros sean para todos, su máxima meta es bendecir finalmente a su pueblo. José, un extranjero, se convierte en el canal de bendición para las naciones. Y aquí voy a hacer una exhortación para los ricos. No confíen en sus bienes, no. Los bienes no son nada. Los bienes no los salvarán en el día de la angustia. Los bienes no librarán sus almas del infierno. No confíen en sus bienes, sino en el dador, que da mucho más de lo que pedimos, que da mucho más de lo que necesitamos. Y para los necesitados, recuerden que mi Dios suplirá todo lo que nos hace falta, que dependemos absolutamente de Él. Y como dice la confesión de fe, Dios en su providencia dispone todas las cosas para su propia gloria, no para la nuestra, porque no se trata de nosotros, sino que se trata de Dios y el bien de su pueblo. Y como lo dice el Catecismo de Heidelberg, la providencia de Dios sostiene y gobierna el mundo. Y como lo dice Romanos 8:28, y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. José, vendido por sus hermanos, separado de su padre, arrojado al olvido en prisión, ahora se encuentra exaltado en Egipto y sin embargo no ha olvidado ni el dolor ni la fidelidad de Dios. Cuando sus hijos nacen, no los nombra, mis hermanos, según la honra que recibe de los hombres, sino según la obra que Dios ha hecho en su alma. El primero lo llama Manasés, diciendo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. No quiere decir con esto que haya borrado de su memoria a Jacob o que haya perdido todo afecto por los suyos, sino que el Señor ha sanado la herida de su alma. El pasado ya no gobierna su corazón y que ahora vive por la gracia de Dios y no por el rencor. La gracia de Dios ha determinado la vida de José. Y a pesar, y esto lo vamos a ver más adelante, de lo que José ha vivido, el Señor ha sanado su corazón. Y esto es hermoso, porque el Señor no solo transforma nuestra vida, sino que también sana nuestro pasado. Hermano, ¿no nos habla esto a nosotros cuando luchamos con memorias que nos hieren y cicatrices que no se ven? El olvidado santo no es un negligente. El olvidado santo no es una negligencia, sino descanso. El olvido santo no es negligencia, sino descanso. Descansamos en el Señor. Hemos hallado un reposo mucho mejor que nuestra ira y nuestro rencor. Hemos hallado la paz que sobrepasa el mundo, la paz que sobrepasa toda adversidad, la paz que sobrepasa todo rencor y todo dolor. En Cristo encontramos la paz verdadera. Y solo Dios puede hacer que el peso, mis hermanos, de lo vivido no nos destruya, sino que nos enseña a confiar únicamente en Él. Y esto es
algo valioso, porque Dios sabe que como humanos sufrimos, sabe que como humanos lloramos, sabe que como humanos reímos, y Dios no olvida eso, no. Pero Él es el Dios que convierte nuestro lamento en llanto. No se trata de una amnesia espiritual, sino de una santidad viva, de una sanidad viva. José experimentó el abandono de sus hermanos, la esclavitud y la prisión, pero Dios transformó su memoria para que su dolor, mis hermanos, no definiera su vida en adelante. Y como ya se los dije, como dice el salmista, Salmo 30, Salmo 30, 11, porque aquí estamos que vemos que Dios convierte el lamento en danza. El segundo hijo se llama Efraín, que significa fructífero, y José dice, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Qué glorioso testimonio. No fue en Canaán, la tierra de la promesa, sino en Egipto, la tierra de exilio, donde Dios hizo brotar el fruto. Muchas veces pensamos y usted quiere hacer cosas en el tiempo preciso. Usted dice, no llegará el momento. Y usted propone y usted dice, no, mañana. Y quiero recordarles esto, que Dios bendice en cualquier lugar. Ya sea en la tierra, ya sea en el palacio de un rey, o ya sea en una casita de barro, el Señor no tiene límites para prosperar. El Señor prospera cuando Él quiera. El creyente no necesita de un lugar perfecto para ser bendecido, no. Usted tiene que vivir honradamente. Honre al Señor, es su única tarea. Honre al Señor, ya sea en el pozo, honre al Señor, ya sea en el palacio. José no nombra a sus hijos no según su fama, ni sus riquezas, ni sus triunfos políticos, no, sino según la obra que Dios ha hecho en su vida. ¡Qué memoria más santa! Nosotros somos rápidos para olvidar, somos rápidos para recordar las ofensas, pero lentos para recordar las misericordias. José no deja que su historia sea narrada por el resentimiento ni por el dolor, sino por la redención de Dios. Nada sucede por la casualidad, sino por el designio de Dios. El gobierno de Dios nos da la seguridad aún en medio del dolor. Y como dice Romanos 8, 18, los sufrimientos de este tiempo presentes no se comparan con las glorias venideras. Los sufrimientos de este tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. Y vamos a leer nuestro último punto de la clase, la crisis que revela la providencia de Dios. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijera. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. La escritura, como martillo que quebranta la piedra y golpea el corazón orgulloso del hombre y lo humilla. Mis hermanos, aquí se nos dice y se nos recuerda que es el plan del Señor. Y se nos dice, así se cumplieron los 7 años. Los 7 años que ¿quién había determinado? El Señor. Ni un día menos, ni un día más. Así se cumplieron los 7 años. Porque en este breve pasaje se nos recuerda que la abundancia tampoco es eterna y que el juicio de Dios no duerme y que solo en la obediencia de la palabra de Dios hay un refugio seguro. Notemos primero la expresión, como ya se los dije, se cumplieron. No se dice pasaron, no, sino se cumplieron. Esto nos demuestra que los tiempos están en la mano del Altísimo.
Dios no obra por azar, sino que todo ocurre en su tiempo exacto. La abundancia alimentó lo que tenía que alimentar. La abundancia duró lo que tenía que durar. La abundancia alimentó lo que había determinado. Ni un año menos, ni un día más. Lo que Dios anuncia, eso se cumple. Porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así se cumplieron los años de abundancia, pero también comenzaron los años de hambre, como José lo había dicho. Y este es un testimonio a la palabra de Dios revelada. José no era un adivino, no, sino un siervo de Dios viviente. Y lo que él dijo aconteció porque Dios lo había dicho primero. El texto continúa y dice, y hubo hambre en todos los países. Aquí vemos que el juicio de Dios no es limitado a una sola nación. Todos los pueblos fueron tocados. La tierra que antes producía montones, ahora calla su voz. Los campos no dan frutos, el cielo no envía lluvia. Y aquí vemos que es el Señor quien gobierna la tierra, quien gobierna el cielo, mis hermanos. Y lo que Él dijo, se hace. Amado, esto nos enseña que el sustento no depende, como ya se lo dije, del Nilo. No depende de las muchas aguas, no. Ni del clima, ni del esfuerzo humano, sino del favor de Dios. Cuando el Señor seca la tierra, cuando el Señor seca los cielos, y es Él quien nos recuerda que Él gobierna todo. Todo, el cielo, la tierra, cada planta la gobierna Él. Cuando el Señor cierra su mano, todo se seca. Cuando Él quita su bendición, el mundo entero entra en escasez. ¿Dónde pues está el hombre orgulloso? ¿Dónde está la autosuficiencia humana? Nada. Todo se queda, mis hermanos, derribado. Mientras los pueblos gimen de hambre, el texto nos dice algo glorioso. Mas en toda la tierra de Egipto había pan. ¿Por qué? Porque José había obedecido la voz de Dios. No fue Egipto en sí mismo quien se salvó, sino porque Dios puso allí un hombre fiel. Todos los países padecen. Egipto tiene pan. El contraste es algo evidente. Esto no solo nos muestra una lección económica, no, sino algo profundamente espiritual. La abundancia no depende de las circunstancias exteriores, sino si hemos escuchado la palabra de Dios y actuado conforme a ella. Muchas veces usted quiere, y sáquese esto de la mente, la abundancia no es tener economía. La abundancia no es tener que usted tenga el último carro, que usted tenga un trabajo de sus sueños. No, esa no es la abundancia. La abundancia es poder obedecer al Señor. Poder ser capaces de sentir gozo al obedecer al Señor. Aun cuando nosotros no queramos, aun cuando nos neguemos, ser capaces de decir, Señor, vivo para ti y no para mí. Hay muchos que tienen riquezas, pero no pan del cielo. Muchos tienen fama, pero viven en una hambre espiritual. Solo aquellos que almacenan, mis hermanos, no grano material, sino la palabra de Dios en sus corazones, tendrán sustento cuando llegue la sequía. José representa aquí a Cristo. Él, viendo venir el juicio, preparó el pan de vida para salvar a muchos con vida eterna. Y nosotros hemos recibido de ese pan. ¿Vivimos por la palabra de Dios o por lo que el mundo dice? Cuando el hambre, dice el texto, se sintió, el pueblo clamó. El hambre tiene esta virtud, hace callar la arrogancia. En los días de abundancia el hombre cree que no necesita de Dios ni a los suyos, pero cuando escasea el pan, entonces se humilla y busca al Señor. Cuán bueno es que Dios en su misericordia permita también el hambre para despertar nuestra alma. Este clamor no solo es por comida física, sino que también representa la necesidad más profunda de la humanidad.
El alma tiene hambre de justicia y sed de verdad. No puede saciarse con los manjares del mundo, no. Solo cuando el Señor toca mis hermanos, nuestra vida, podemos conocer el verdadero pan del cielo. El pueblo va a Faraón y el rey más poderoso de la tierra, el pueblo va al Faraón esperando que les dé una respuesta, pero Faraón les dice, id a José. Aquí vemos la figura de Cristo anticipada con claridad. Dios ha exaltado a su Hijo, no solo como Salvador, sino como el único mediador entre Dios y los hombres. Ningún otro puede darnos el pan que sacia. Toda autoridad le ha sido dada únicamente a Él. Él abre los graneros de la gracia y da vida a quien Él quiere. Id a José es el eco de aquel otro mandato eterno. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No hay otro nombre bajo el cielo, ni reyes, ni gobiernos, ni riquezas que puedan alimentar el alma. Solo Cristo es el verdadero José. El texto dice, entonces abrió José todo granero y vendía a los egipcios. José no es impulsivo ni imprudente. Él distribuye el pan con sabiduría, no para engrandecerse, sino para preservar la vida. Este detalle que vendía nos recuerda que el pan del cielo no es menospreciado. No se trata de pagar con dinero, sino de valorar lo que Dios nos ha ofrecido también. Hoy día vemos muchos que desprecian el Evangelio porque es gratuito, pero los que han sido tocados por el hambre verdadera, los que tienen sed de justicia, están dispuestos a dejar todo con tal de recibir a Cristo. El pasaje cierra diciendo, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar a José. Lo que comenzó como un hambre local, ahora se convierte como en algo universal. Todos los pueblos son afectados y todos los pueblos acuden a un solo lugar. Así también hoy el Evangelio es para un pueblo solamente. Así que hoy el Evangelio no es solamente para un pueblo, sino para todas las naciones. El Señor tiene escogidos de toda lengua, tribu y nación. Cristo es el pan para los judíos y para los gentiles, esclavos, libres, ricos y pobres. En Él se cumple lo que José anunció con su vida, que Dios no solo cuida de una nación, sino que extiende su gracia a quienes le buscan desde los confines de la tierra. Y para terminar, vamos a ver cómo José, mis hermanos, es un tipo de Cristo aquí. José fue rechazado por sus hermanos, vendido, encarcelado injustamente y luego exaltado a la diestra del faraón. Cristo fue despreciado, traicionado y crucificado y luego exaltado a la diestra del Padre. José pasó de la prisión al palacio. Cristo pasó de la cruz a la gloria. José, mis hermanos, nadie podía obtener pan sin pasar por José. Nadie puede recibir el pan del cielo sin pasar por Cristo. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Juan 6:35. Así como en Egipto y el mundo, mis hermanos, fueron a José, ahora todo el mundo entero puede venir a Cristo. José salvó a Egipto y a muchas otras tierras. Jesús vino para salvar y a rescatar a muchos, no solo a Israel. José es una figura de Redentor universal. Cristo es el cumplimiento perfecto de esa promesa. José salvó cuerpos del hambre física. Cristo salva almas del hambre eterna. José dio trigo temporal. Cristo da el pan que no perece. José fue el salvador de una nación. Cristo es el salvador de un mundo, porque Él tendrá elegidos de toda parte de la tierra.
Así que los invito a ponerse de pie. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres fiel, santo y justo. No hay nadie como tú, Señor. Señor, permítenos serte fieles. Tú honras a los que te honran, Señor. Pero aquellos que te desprecian, tú los desprecias, oh Dios. Permite que como pueblos tuyos aprendamos a vivir para darte la honra que tú te mereces. Señor, ya sea en lo poco, ya sea en lo mucho, ya sea en el pozo, Señor, o ya sea en los palacios de un rey. Reconocer que es tu mano y no la nuestra. Reconocer que es tu gracia y no la nuestra, Señor. Reconocer que la historia se trata de ti y no somos nosotros. Ayúdanos como pueblo a entender esto y danos hoy, Señor, un buen día para adorarte. Permite que este día reconozcamos que este día te pertenece, que este día, Señor, es el que tú has decidido para que tu pueblo se reúna y nos unamos, Señor, en un solo cántico a cantar lo grande y lo digno que tú eres, que no hay otro Dios como tú, Señor. En tu nombre oro, amén y amén.